Bien, hemos venido desarrollando la temática del valioso depósito de una iglesia enriquecida. Ahora, ¿cómo llegamos a este tema? ¿Cómo fue que decidimos hablar precisamente del depósito que adornará la iglesia? Y recuerda que cuando miramos lo que es lo que va a suceder al final de este tiempo, de esta crisis, de esta pandemia con la iglesia, una de las señales que identificamos es que después de este periodo la iglesia saldrá enriquecida. ¿Y saldrá enriquecida en qué sentido? No tiene que ver con auditorios multitudinarios, no tiene que ver con grandes recursos que el gobierno va a dar, no tiene que ver con nada de eso. Tiene que ver con que la iglesia va a entender la naturaleza del depósito que Dios le ha dado, la grandeza de lo que Dios le ha dado. Y hemos estado hablando precisamente de eso. Estamos convencidos que al pasar esta crisis, Dios nos permitirá a nosotros como iglesia apartar la mirada de las trivialidades y centrarnos en lo que realmente es importante. Dios nos permitirá avanzar un poco más allá de los rudimentos de nuestra fe y movernos en la grandeza de su propósito eterno. Vamos a dejar a un lado las controversias, las posturas sectarias y a comenzar a mostrarle al mundo la belleza de la vida que nos habita. Y es ahí donde yo quiero que identifiquemos la naturaleza de aquello que va a enriquecer, a adornar la iglesia. El texto que hemos usado como marco de referencia para esta reflexión es el capítulo 1 del libro de Efesios. Y hemos leído los primeros versículos o partimos de ahí el miércoles pasado. A propósito, si hasta ahora llegas a este estudio, ahí en nuestra página de Facebook está la charla anterior, la grabación anterior, el valioso depósito de una iglesia enriquecida. Puedes consultarlo, estudiarlo, revisarlo, repasarlo, compartirlo con otros, pero quiero que nos concentremos en lo que hoy el Señor tiene para nosotros. Ahí en el capítulo 1 de Efesios, y vamos a leerlo una vez más, dice a partir del verso 3, Efesios capítulo 1, verso 3: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia espiritual, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dejemos hasta ahí, hasta el verso 10. Ahora, habíamos mencionado que esta visión que Pablo presenta aquí en el capítulo 1 de Efesios no es la visión de la iglesia del domingo, esa que se reúne en un auditorio. Pablo no está pensando en una congregación local en particular, aunque la carta va dirigida a los efesios. Pablo no está pensando en una estructura denominacional. Pablo está viendo al cuerpo del Cristo glorificado, posicionado en el propósito eterno y operando como la manifestación de la gloria del Hijo. Ahora, hemos mencionado ya dos elementos que hacen parte, dos marcas de ese depósito, dos elementos que embellecen el depósito de la iglesia. El primero de ellos lo llamamos una bendición espiritual, una bendición espiritual. La iglesia firmada en el propósito de Dios es portadora de toda bendición. Por eso Pablo arranca diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Escúchame, cuando hablamos de una bendición espiritual,
que será una marca de la iglesia al final de este periodo de crisis, no estamos hablando de que al final la iglesia será bendecida. No, escúchame. Estamos hablando de que al final de este proceso la iglesia estará convencida de la bendición que porta, de la bendición que tiene, estará establecida en la bendición. Por eso acotamos que el desafío de la bendición no es alcanzarla porque ya la tenemos. El desafío de la bendición es manifestarla porque está en nosotros. La iglesia que sale de esta crisis enriquecida será una iglesia que no vive suplicando a Dios por una bendición, sino una iglesia que es consciente que es la bendición de Dios para el mundo, para el lugar donde Dios la ha puesto. El segundo elemento, la segunda marca de ese depósito, lo llamamos una elección unilateral. Una elección unilateral. La iglesia enriquecida en su depósito es una iglesia que fue escogida por el Padre. El Señor dice que Pablo declara que el Señor nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Ahora, en esto el texto es muy claro. Primero nos escogió en Cristo y nos escogió antes de la fundación del mundo. Pero era importante identificar que no nos escogió por ser. No fue por nada que nosotros hicimos. Nos escogió para ser. ¿Para ser? ¿Para ser qué? Santos y sin manchas. ¿Para ser qué? Para ser adoptados hijos suyos. ¿Y para ser qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Por eso, si Él me escogió antes de la fundación del mundo, no me debe angustiar el pasado inmediato, mis antecesores paganos, pasados de maldición y nada de esas cosas, porque antes de que eso ocurriera, tú ya fuiste escogido en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la materia prima que Dios usa para formar de mí una nueva criatura no surge del reciclaje de mi pasado, viene de la manifestación del Cristo resucitado. Por eso estos ejercicios de regresión evangélica resultan irrelevantes. Si hay un lugar al que yo debo regresar, es al lugar de mi elección antes de la fundación del mundo, donde Dios me escogió en Cristo Jesús. Entonces llevamos esas dos marcas, recuerda. Una bendición espiritual, una elección unilateral, pero hoy queremos sumar una marca más, una identificación más de ese depósito glorioso. La iglesia es enriquecida porque vive en la justificación del Hijo, y esto lo vamos a llamar un perdón sobrenatural. Un perdón sobrenatural. Nota cómo lo expresa el apóstol Pablo: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La redención es esa figura de la ley que está relacionada con la compra de algo o de alguien, o el pago por una deuda. Y es muy interesante porque entre las principales características que identifican al Redentor hay por lo menos tres. Una, que debía ser un pariente cercano. Nuestro Señor descendió y se hizo cercano a nosotros, se hizo como uno de nosotros, más cerca no podía estar. El Redentor es alguien que tiene los recursos para redimir. Su sangre preciosa fue el pago por nuestra redención. Pero el Redentor también es alguien que tiene la voluntad para hacerlo, el deseo de hacerlo. Y Él lo hizo para el deleite de la gracia del Padre. Por eso menciona la redención en las riquezas de su gracia. Por eso el pago, la redención en la que nosotros fuimos perdonados, incluye la totalidad de la deuda. Escúchame.
La deuda fue pagada en su totalidad. La ira de Dios que estaba sobre nosotros ha sido aplacada. Todo vestigio de culpa fue quitado porque fuimos justificados en Cristo Jesús. Ya no hay esclavitud porque Él nos hizo libres de la condenación del pecado. Y ya no estamos sujetos a la sentencia de la muerte porque Él nos liberó de toda condenación. Mira, resulta sorprendente al revisar el texto, al revisar el relato, que no encontramos absolutamente nada que tenga que ver con lo que nosotros hicimos. Ojo, no hay nada que tú y yo hayamos hecho para acceder o para poder recibir ese perdón. La redención fue por su sangre. Él pagó el precio. El perdón tuvo como única motivación, y esto es espectacular, las riquezas de su gracia, la abundancia de su gracia. Mira, la gracia que Dios derramó para perdón de nuestros pecados fue tan abundante que puede cubrir al más vil de los delincuentes. De acuerdo a la riqueza de la gracia que fue derramada, ni el más enconado de los pecadores queda descartado. Hasta el más terrible de ellos, por ejemplo, usted o yo, todos tenemos acceso al perdón de Dios por la riqueza, la grandeza de su gracia. Por eso en la descripción de esa iglesia afirmada en el propósito, el apóstol Pablo incluye el perdón de pecados, además de la bendición espiritual de la elección unilateral. Habla de el perdón sobrenatural como una marca característica de ese depósito que la iglesia tendrá al final de esta crisis. Ahora, ¿por qué hablamos precisamente de esta marca como algo que tendremos al final de la crisis? ¿Es que no lo tenemos ahora? Claro que sí. Pero tenemos que reconocer que en la vivencia cotidiana la iglesia ha desconocido el valor de la gracia. No ha abrazado con toda convicción la naturaleza eterna del perdón divino. Nosotros apreciamos el perdón como algo que nos incorpora al reino, que nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino. Pero nos cuesta entender que la gracia también nos sostiene en la victoria en Cristo. Por eso vivimos siempre con mentalidad de culpables. Y esto es en lo que la iglesia se debe afirmar al salir de este proceso. Y quiero que en los próximos minutos le echemos una mirada a algunos aspectos que la Escritura nos regala sobre esta verdad gloriosa. Escucha, cuando el hombre es puesto en Edén, nunca se preocupó por el asunto del pecado. El problema del hombre al ser expulsado del Edén fue indiscutiblemente el pecado. Pero reitero, mientras estuvo ahí, nunca tuvo esa preocupación. Pero una vez fue expulsado por razón del pecado, toda su vida comienza a girar en torno al pecado. El pecado parece enseñorearse de todo: la ley, los sacrificios, los deseos, el dominio. El pecado saca al hombre del propósito y también mancha su naturaleza. Por eso todo hijo de Adán nace en pecado. Por eso el hombre peca porque es pecador. El pecado nos aparta irremediablemente de Dios. El pecado desató la justa ira de Dios sobre el hombre. Todo el sistema sacrificial levítico pretendía satisfacer la demanda divina por razón de la pecaminosidad del hombre. Pero había una limitante ahí. Escúchame, la sangre de las víctimas de estos sacrificios cubrían el pecado. Pero el verdadero problema
seguía ahí. Por eso Pablo habla de la tragedia de haber sido destituidos de la gloria de Dios. Y usa esta expresión que resulta muy fuerte en un texto que muchos de nosotros conocemos y creo que la gran mayoría de cristianos conoce. Allí en Romanos capítulo 3, verso 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y otra vez es un término que habla de no tener la posibilidad de acceso a Dios. Por eso, en alguna forma, lo que Pablo afirma aquí es que todos en Adán fuimos expulsados del huerto. El pecado generó una brecha insalvable y el hombre alejado de Dios descubrió lo perverso que podía llegar a ser. Por eso, cuando entramos en debates como si ciertas tendencias pecaminosas la persona nace o se hace o las adquiere, por la Escritura debemos concluir que el ser humano nace en pecado y con tendencia a todo lo pecaminoso. Por eso incluso ahí en el mismo capítulo 3, a la altura del versículo 10, Pablo menciona lo siguiente, refiriéndose precisamente a esta realidad. Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y uno lee esto y realmente es desmoralizador ver esta descripción tan dramática. Pero esta es la descripción del hombre natural. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero en su condición caída, como hijos de Adán, en él todos pecamos. Por eso siempre hemos afirmado: el hombre no es pecador porque peca. El hombre peca porque es pecador. Y ese ser humano que nace con esa inclinación natural hacia lo pecaminoso, además de eso, es recibido por una creación que está sujeta a maldición, esperando ser redimida. Una realidad debajo del sol, y todo eso se confabula para que el hombre pueda en un momento ni siquiera describir lo perverso que puede llegar a ser. Pero eso es bien interesante. Mira, cuando Juan en el capítulo 1 de su evangelio nos narra la incursión del Hijo del Hombre al comienzo de su ministerio, está describiendo el recorrido de el primer ser humano después de Adán, que transita sobre la tierra libre de pecado. Y en ese capítulo 1 de Juan hay algo muy interesante, porque Juan Bautista, el precursor de nuestro Señor, del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, al reconocerlo, hizo una mención especial de la asignación que el cielo le había dado precisamente en esta área, el área del perdón de los pecados. Por eso, ahí en el capítulo 1, a la altura del verso 29, Juan capítulo 1, verso 29, el texto registra: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua.
Juan anuncia que el Hijo también es el Cordero. Y otra vez, una persona de otra cultura que no conozca nada de la cultura bíblica lee este texto y no tiene ninguna relevancia para él. He ahí el Cordero de Dios. Pero cuando Juan hace esta declaración, en medio de un contexto judío, todos los que escucharon sabían exactamente a lo que Juan se estaba refiriendo. No quedaba espacio para una interpretación distinta. Juan se estaba refiriendo al Cordero del sacrificio por el pecado. Cuando Juan señala a Jesús y dice, he ahí el Cordero de Dios, está diciendo, ese es el sacrificio por el pecado. La presencia de Jesús en medio de nosotros no solo nos permitió apreciar cómo es el Padre, porque la Escritura dice que él mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es la imagen visible del Dios invisible. Pero otra vez, no solo la presencia de Jesús nos permitió reconocer al Padre, sino que también nos dejó ver cómo fue el diseño original con el que fuimos creados. Porque escúchame, tú y yo vinimos a la existencia como hijos de Adán, pero fuimos creados antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. Fuimos elegidos en Él. Y por medio de la muerte de Adán, el pecado pasó a todos los hombres, pero por la sangre del Cordero, por la muerte del Cordero, la vida pasó a todos los hombres. Ahora, aquí viene probablemente el elemento más significativo de esta declaración que hizo el Bautista. Cuando Juan señala a Jesús, dice, ese es el Cordero de Dios. Pero escuche, ¿qué fue lo que dijo? Que quita el pecado del mundo. Que quita. Y esto es lo que Pablo está enfatizando en Efesios capítulo 1. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados por las riquezas de su gracia. Lo que Juan está enfatizando aquí es que el pecado ejerció señorío, o mejor, ejerce señorío sobre los hijos de Adán, pero no sobre los hijos engendrados de Dios. El pecado por la sangre del Cordero del sacrificio era cubierto, era escondido, era quitado, pero el pecado por la sangre del Cordero de Dios es quitado completamente. El señorío del pecado ya no opera sobre los hijos de Dios. Mientras el pecado siga determinando mi agenda, yo no podré vivir a plenitud mi posición como hijo. Los hijos ya no se ocupan del pecado. Los hijos se ocupan del propósito, porque en Él ya no tenemos pecado, tenemos redención por su sangre y perdón de todos los pecados por las riquezas de su gracia. Por eso, al hablar de posicionarnos como hijos, mi vida ya no puede seguir gravitando en torno al pecado, porque ese problema, escúchame bien, ese problema ya fue resuelto. Y esta es la parte del depósito que debe enriquecer la iglesia que sale de esta crisis. La iglesia que ya no vive arrastrando las culpabilidades del pasado, que ya no vive suplicando todo el tiempo un perdón que ya le fue dado, sino que entiende que en Cristo Jesús el perdón ya ha sido dado por medio de su sangre preciosa.
Y mira esto. Cuando Juan señala a Jesús diciendo que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, añade lo siguiente, ahí está en Juan capítulo 1, dice: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Ojo, escucha otra vez. Este es de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Qué está enfatizando aquí Juan? Incluso es un énfasis de todo el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Está enfatizando la naturaleza eterna del Cordero. Escúchame, si el Cordero es eterno, lo que sucede con Él también es eterno. Lo que hace Él es eterno y lo que quita Él, lo quita para la eternidad. Si el Cordero de Dios quita el pecado, lo quita para la eternidad. El pecado ya no tiene potestad sobre nosotros, porque por medio del Cordero, escucha esto que es bien lindo, por medio del Cordero fuimos desalojados de Adán para ser posicionados en Cristo. Por eso, esta es otra declaración hermosa, y en el capítulo 8 de Romanos capítulo 8, el versículo 1, un texto que yo creo que la gran mayoría también sabe de memoria. Pablo dice: así pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Escúchame. Lo que el enemigo quiere sembrar en nosotros es dudas respecto a esta verdad gloriosa. ¿Cuál? Que hemos sido perdonados. Por eso uno de los grandes dramas del ser humano es seguir gobernado por su pasado. Lo que mencionábamos en el miércoles anterior cuando vimos la elección unilateral de Dios. Pero particularmente en el tema del pecado, nos cuesta trabajo a veces asimilar esta verdad gloriosa. Que todo, absolutamente todo, mis pecados fueron redimidos por su sangre preciosa. Pero a veces mantenemos esos traumas de situaciones pasadas, algún tipo de situación traumática en la niñez, alguna relación sentimental tormentosa. Algunos, por ejemplo, todo el tiempo hablan de la posición económica que tuvieron antes, es que yo esto y lo otro y ahora, y viven como en una situación de estacionamiento en el pasado todo el tiempo. Escúchame, ninguna condenación hay. Tú eres libre de toda condenación. Tú eres libre de la sentencia de la muerte. Tú eres libre de la esclavitud del pecado. Esta es esa verdad gloriosa que como iglesia debemos abrazar con toda decisión. Ahora, de pronto mientras me oyes, estarás pensando: venga, pastor, pero nosotros seguimos pecando. Sí, escúchame. Y aquí es donde hay una aclaración importante que quiero hacer y que el mismo apóstol Juan lo explicó muchos años después, ahí en su primera carta. Y quiero leer unos versículos ahí en la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, el capítulo 1, a la altura del verso 6. Capítulo 1, verso 6, escucha cómo Juan lo menciona. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo conciliamos esa declaración? Escúchame, el pecado fue quitado. Punto. Su señorío, su condenación,
su sentencia, su dominio sobre los hijos. Pero nota cómo arranca Juan. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cuál es la asignación de los hijos? Los hijos disfrutan de comunión con el Padre y practican la verdad. Repito, los hijos disfrutan de comunión con el Padre y practican la verdad. O sea, andan en luz. Ahora, ¿quiere decir que no cometo ya acciones pecaminosas? Cuando yo peco, no lo hago como algo que me gobierna, sino como una expresión propia de la naturaleza carnal que todavía arrastro, que no es redimible, que se inclina naturalmente al pecado. Pero mi pecado como entidad que me gobierna ya no está sobre mí. Ahora, escúchame. Nota cómo lo menciona Juan. Escúchame. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Casi que lo podríamos decir de esa manera. El pecado fue quitado, pero seguimos cometiendo pecados. Pero mire este detalle. Y ojalá podamos tener claridad en el espíritu para asimilarlo. Juan ni siquiera está hablando de pedir perdón por los pecados. Juan está hablando de reconocerlo y confesarlo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Ahora, mi pecado fue perdonado en la cruz. No es que Jesús anda en este momento perdonando pecados a los hijos. No, escúchame. El asunto aquí es que el pecado que me fue dado es manifestado a través de la gracia por razón de mi reconocimiento y mi confesión. Te lo digo a través de esta manera, a través de esta ilustración que quizás nos ayude un poquito. Nuestros hijos no siempre hacen aquello que esperamos de ellos, pero cuando la embarran, cuando cometen alguna situación que nos desagrada, nosotros los sometemos a la disciplina. Nosotros los llevamos a que vivan las consecuencias de sus errores. Nosotros incluso los castigamos por eso. Pero no dejan de ser hijos. Siempre tendrán un lugar en la mesa. Siempre tendrán un lugar en la mesa. Por eso, si yo reconozco mi pecado y lo confieso, el perdón dado es manifestado y puedo seguir disfrutando de la comunión que tengo con el Padre. Porque el asunto con el pecado, las acciones pecaminosas que por razón de nuestra naturaleza carnal todavía cometemos, lo que hacen es que afectan la comunión. Cuando nuestro hijo hace algo que no nos agrada, lo que se rompe en ese momento con él es la comunión, no la relación filial. Él sigue siendo hijo. Incluso este es un detalle precioso del Padre Nuestro. Cuando tú observas la estructura del Padre Nuestro, que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy y perdona los pecados. Qué interesante que el pan está antes del perdón. Porque cuando tú llamas a un hijo, lo llamas a la mesa. La mesa no está en juego, porque siempre hay un lugar en la mesa para los hijos. Luego arreglamos cuentas. Escúchame. Cuando tú reconoces tu pecado y lo confiesas, el perdón dado a través del sacrificio del Cordero es manifestado y la comunión es restaurada.
Ese es el proceso. No es que Dios vuelve a poner a su Hijo en la cruz para derramar nuevamente su sangre para perdonar tu pecado. No, 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 porque el pecado como entidad que te gobierna ya fue quitada. Ya no tiene dominio sobre ti. Ahora, mira qué interesante. Ahora incluso somos más conscientes de pecado. Por eso el reconocimiento de los hijos es inmediato. Mira, tú hablas con un amigo, alguien que todavía no ha reconocido a Jesús como Señor de su vida, y tú le dices: venga, hermano, eso que usted está haciendo con sus empleados de no liquidarlos bien, eso es un pecado. ¿Qué te responde él? Ay, ¿cuál pecado? Eso es un arreglo en la contabilidad que todo el mundo hace. ¿Ves? Él no tiene conciencia de pecado. Para él, eso es un acto natural que todos en el sistema hacen. Cuando tú y yo somos redimidos por la sangre preciosa a través de la gracia de Dios, el pecado es quitado. Y entonces somos más conscientes de pecado. Y esto nos lleva a reconocer todo el tiempo cuando hacemos algo que desagrada al Padre. Pero entonces lo reconocemos, lo confesamos y el pecado dado, entonces es manifestado a nosotros. ¿Por qué? Porque ya no nos gobierna. Ahora, el tema del pecado es uno de los favoritos de la religión. Porque toda tradición religiosa se alimenta de la culpa. Por eso, si mi comprensión del pecado me mantiene todo el tiempo culpable, yo soy fácil presa de cualquier tipo de tradición y no podré vivir a plenitud mi condición de hijo. Por eso creyentes impenitentes necesitan ser amorosamente confrontados y guiados hacia la libertad en Cristo. Pero los incrédulos necesitan que les digamos que deben arrepentirse para que sus pecados sean perdonados por la sangre preciosa que ya nos alcanzó a nosotros. Pero escucha, entiende esto. La gracia no solo opera para trasladarme de las tinieblas a la luz. La gracia también me permite disfrutar de la santificación. La gracia también me permite ser guardado en el Señor. La gracia también tiene que ver cómo vivo las verdades gloriosas de lo que ahora he recibido. Ahora, cuando Pablo dice en Efesios 1, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, completa esa declaración diciendo lo siguiente, allá a la altura del versículo 8. Efesios 1:8 dice: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir, escucha esto por favor, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Reunir todo en Cristo nos hizo sobreabundar en sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Y por qué insisto en que el perdón sobrenatural debe ser una marca que debe distinguir el depósito de la iglesia? Porque el perdón divino me hace sobreabundar en nosotros la sabiduría divina para comprender el misterio de la voluntad de Dios en nosotros. Si yo no disfruto la grandeza del perdón, nunca podrá mi entendimiento ser abierto para acceder a la riqueza de la revelación. Porque si todo el tiempo me siento culpable, no voy a poder abrirme a asimilar, a recibir lo que Dios tiene para mí.
Este es el ministerio de las tinieblas. Escúchame. Que nos sintamos culpables todo el tiempo. El enemigo es el acusador de los hermanos. Yo debo entender que la justificación en Cristo Jesús fue completa, perfecta y eterna. Yo vivo el desafío de la regeneración, claro que sí. Ese proceso mediante el cual Él crece para que yo mengüe. Pero no puedo olvidar que lo que Dios hizo en Cristo es perfecto. Aunque en mí no se haya manifestado todavía, tengo que comenzar a verme como Dios me ve. Tengo que comenzar a ver a mis hermanos como el Señor los ve en Cristo Jesús. Porque el objetivo de esto, como dice el texto, era reunir todas las cosas en Cristo. Escúchame. Debo dejar a un lado esa postura de estar todo el tiempo tratando de alcanzar un perdón que ya me fue dado. Lo que debo es afirmarme en esta verdad gloriosa y vivir en permanente comunión con el Hijo, en luz y en verdad. Mientras sigamos gravitando en torno al pecado, no disfrutaremos de esta declaración divina. Porque escucha, y aquí es donde esto toma relevancia. Él quería reunir todo en Cristo. Yo fui redimido por su gracia para ser puesto en Cristo. Nota la figura. Recuerda que te dije al principio, el hombre en el huerto nunca se preocupó por el pecado. Nunca. Nosotros ahora hemos sido trasladados al Edén de nuestra bendición, que es Cristo. Y si Génesis era el anticipo de esto que usted y yo ahora disfrutamos, es imposible que el tipo sea más poderoso que la realidad. No puede ser más determinante la naturaleza de Adán que antes poseíamos que la naturaleza del Hijo que ahora nos habita. Por eso, esa incapacidad de apreciar el perdón nos coloca en una postura de siempre sentir que nos falta algo. La iglesia que vive en esa sensación de faltante permanente, porque tenemos la incapacidad de apreciar el perdón de Dios. Y por eso, escúchame, y esto es bastante delicado, por eso también tenemos serias dificultades para perdonar a los demás, para perdonarnos a nosotros mismos y seguir adelante. Por eso a veces cultivamos rencillas legendarias en medio de nosotros. Por eso a veces nos demoramos meses y en ocasiones incluso nunca podemos acercarnos a nuestro hermano o a un familiar o a un amigo para perdonarle o pedir perdón en forma sincera. Por eso crecemos en medio de comunidades enfermas. Porque mientras no nos posicionemos en la obra completa de Cristo Jesús, no podremos manifestar la vida gloriosa que ahora nos ha sido dada. Escucha esto, porque sobre esto quiero que oremos. El Israel que salió de Egipto nunca se sintió libre. Pero escúchame, no fue que la obra de Dios no fue perfecta. No fue perfecta, fue perfecta. Juzgó a Faraón, abrió las compuertas de Egipto para ellos, los sacó de la esclavitud y los hizo pasar en medio del mar hacia una heredad que les había prometido. Pero como ellos nunca se sintieron libres, su corazón siempre se inclinó a regresar. Recíbeme esto de parte del Señor. La iglesia que no aprecia la libertad del perdón que le ha sido dado, nunca avanzará a las grandes dimensiones de la herencia. Por eso esa generación murió en el desierto. Por eso sí, viviremos todo el tiempo de la ración diaria.
esa que se recoge en el desierto, pero nos privaremos de ver multiplicado a nuestro alrededor toda la riqueza de su gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Esa es la marca de ese depósito que debe adornar a la iglesia al final de esta crisis. Una iglesia que deja atrás los traumas del pasado, las rencillas del pasado y se posiciona en la grandeza del Cristo resucitado. Repito, el hombre en el huerto nunca se preocupó por el pecado. No puede ser nuestra preocupación ahora, porque hemos sido puestos en el Edén de nuestra bendición. Usted y yo disfrutamos de una realidad que Adán en el huerto solo disfrutó como tipo, como anticipo de esta verdad gloriosa. Y recuerda lo que te dije hace un momento, no puede ser más determinante la naturaleza de Adán que antes teníamos que la naturaleza gloriosa del Hijo que ahora nos habita. Y yo quisiera por un momento que tú le permitieras al Espíritu Santo de Dios que traiga a tu corazón quizás algunas situaciones, traumas, algunas situaciones del pasado, algunos conflictos con algún amigo, algún familiar, con algún hermano, que quizás te ha mantenido estacionado y no te ha permitido disfrutar del perdón que te fue dado en Cristo Jesús. Y este es un momento para reconocerlo y confesarlo, y para que el perdón que ya nos fue dado sea manifestado y disfrutemos la libertad del Hijo. Yo quiero orar. Yo sé que hay algunos que, aunque fueron alcanzados por la gracia de Dios, no pueden apreciar, quizás no pueden vivir la realidad gloriosa de que Dios te perdonó esa situación comprometedora del pasado, ese trauma, y has estado ahí luchando con eso. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Permíteme orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, Dios. Hoy venimos delante de ti, oh Dios, afirmados y descansados en esta verdad gloriosa. Todas aquellas voces que el enemigo ha querido susurrar o gritar a nuestro oído y a nuestra mente para mantenernos y hacernos sentir culpables, hoy las silenciamos en el nombre de Cristo Jesús. Y nos posicionamos en el perdón sobrenatural que nos ha sido dado. Queremos salir de medio de esta crisis a vivir a plenitud esta verdad poderosa y a disfrutar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Yo oro por todos aquellos que han vivido el conflicto de un trauma sin perdón, de una relación complicada, quizás el objeto de una violación, quizás algún tipo de situación de esas traumáticas que paralizan, que nos estacionan. Hoy oro para que por el Espíritu Santo de Dios tú disfrutes el tesoro de la gracia que te fue dada en la redención gloriosa por la sangre del Cordero eterno. Gracias, Señor. Gracias, Dios. A ti toda la gloria, toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén.